El Seminario Bíblico Río Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula La fe viva obra. Recuerdo que en esta ocasión me llamó mucho la atención esta frase. La gente en las iglesias evangélicas en México, en América Central, en América del Sur y aún en el Caribe, ya saben suficiente doctrina bíblica. Ya conocen, en verdad, más allá de lo que se puede esperar de un continente que no ha sido cristiano, por decirlo así, por mucho tiempo. Para mí fue muy interesante ver, pues, que lo que se necesitaba quizá era más una orientación a una práctica, a poner esto en la vida diaria. Por eso el tema que nos ocupa en el estudio de hoy es un tema que tengo mucho deseo, mucho ardor en mi corazón de compartirles en este momento. Le he titulado así: La fe viva obra. Está basado este estudio ni más ni menos que en Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 26. Y el título, como mencioné antes, es La fe viva obra. Les invito para que abran sus Biblias y dentro de unos momentos demos lectura a esta parte de la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, 14 al 26. Es una porción que debemos considerar en conjunto, como un todo. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Inclinemos nuestro rostro y vayamos a Dios en oración. Todos, por favor, cerrando los ojos e inclinando sus cabezas. Amante Padre Celestial, te pedimos que en este momento abras nuestros ojos del entendimiento espiritual. Has dicho en tu palabra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo reunidos aquí, para que puedan también ver las riquezas de tu palabra, para que puedan ver su cristianismo a la luz de la perspectiva de Santiago capítulo 2. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Les pido que abran su sílabo o la guía que estamos siguiendo
en la página que se titula La fe sin obras es muerta, como esta, la que precisamente está basada en Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante. Así podremos juntos ir llenando aquellos blancos, aquellos espacios, para que sea una cosa pues que fluye, de da y toma. Muchas personas han dicho que Santiago y el apóstol Pablo se oponen tremendamente al exponer cada uno su punto de vista sobre la fe. Algunos han citado aún parte de la Biblia de esta porción, pero cuando uno considera más a fondo lo que Santiago quiso decir por fe y lo que Pablo quiso decir por fe, uno se da cuenta que en verdad no están peleando. Lo que pasa en verdad es están de espaldas uno al otro, defendiendo al cristianismo. El apóstol Pablo, por una parte, está atacando al legalismo judío. Santiago está, por su lado, defendiendo el antinomianismo. Gente que tenía un cristianismo casi sin sabor. Era como cuando ya casi no hay café y uno le pone agua y agua y agua para hacerlo rendir, ya no pierde sabor. Así estaban haciendo las personas del primer siglo con su cristianismo. Por eso Santiago les escribe fuertemente. Vimos cómo en el primer capítulo la fe de estos cristianos era demostrada por responder firmemente y en fe a las pruebas. Vimos también cómo en la primera parte de este capítulo se demuestra por ver a otros que no son de nuestro grupo, con amor, y todo esto por fe. En esta ocasión, el propósito es que, en primer lugar, entendamos bien el significado de la fe verdadera y su relación a las buenas obras. Hablando esto en el contexto de nosotros los cristianos mayormente. También el propósito es que cada uno de los que estamos aquí determine, sepa, después de este estudio, qué clase de fe posee. Finalmente, que cada uno de los que estamos reunidos en este lugar podamos compartir con otros cristianos y ayudarles a que su fe florezca, a que su fe produzca, a que ellos también sepan qué tipo de fe poseen. El creyente no solo debe demostrar su amor por aceptar a otros, sino también debe demostrar su fe por ayudar responsablemente a aquellos que lo necesiten. Esta es una prueba del cristianismo. Por eso, alguien ha dicho que la fe es como las calorías. No se sienten, pero sí se dejan ver. Se ve el resultado después de tomar algún refresco, una gaseosa con azúcar, o simplemente después de tomar un helado, la nieve, todas estas cosas que nos encantan. Así es precisamente con la fe. Uno no la ve, pero sí va a ver el resultado más adelante. Santiago en esta porción contrasta la fe verdadera con la fe falsa, para asegurarse que se está dando a entender a sus primeros lectores en el primer siglo. Él usa dos ilustraciones para aclarar bien lo que él quiso decir por fe falsa. Más adelante también usa dos ilustraciones para hablar de lo que quiso decir por fe verdadera. En otras palabras, este no es un pensamiento ajeno a la palabra de Dios. Por una parte vemos como en Mateo que Juan el Bautista decía: es necesario que ustedes que me escuchan tengan obras de arrepentimiento. Luego el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 16 habla de que nosotros los cristianos debemos tener buenas obras para que otros vean a nuestro Padre, las vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En verdad, más adelante en capítulo 7, Él alaba al hombre que escucha y hace. Lucas nos dice que Él mismo hacía antes de predicar. De esto provenía la fuerza de su autoridad, de su mensaje. ¿Qué diríamos del apóstol Pablo? Yo creo que es un hecho innegable que en cada una de las cartas de Pablo, la primera parte está dedicada a hablar y enseñar de la doctrina. Por ejemplo, Romanos 1 al 11, la doctrina.
Romanos 12 al 16 ya cambia de tono, habla de la práctica de la doctrina. Gálatas 1 al 3, la doctrina. 4 en adelante, la práctica. Efesios 1 al 3, doctrina. 4 al 6, habla ya más bien de la práctica. Entonces, este es un concepto que está a través de toda la Biblia y que los primeros lectores de Santiago necesitaban escuchar. Todos sabemos muy bien también que el grito de independencia religiosa del siglo XVI fue precisamente este: el hombre por la fe vivirá, basado en Habacuc 2:4. Más adelante, Hebreos lo cita, Romanos lo cita y Gálatas también lo cita. La justificación es por fe, no por obras. Aquel monje católico, Martín Lutero, decidió que ya había llegado a su colmo. Es la persona que más rápido nos viene a la mente cuando hablamos de la reforma religiosa. El furor de este hombre, de este monje que estudiaba la Biblia, él sentía una repugnancia ante las indulgencias, ante la corrupción de la iglesia de aquel entonces. Es más, todo esto era a nivel organizacional, al punto que él dijo: basta, hay que escudriñar las Escrituras. El hombre por la fe vivirá. Sin embargo, aparentemente él, en su afán de defender esta doctrina de la fe sola, llamó por equivocación a esta epístola de Santiago una epístola de paja. Yo creo que si él hubiera tenido más tiempo de ver detenidamente y vivir en un contexto como el que vivimos nosotros los cristianos de habla española, sería una historia diferente. Él pudiera ver que esto es precisamente lo que necesitamos más el día de hoy, porque hay muchos que dicen que creen y que tienen cristianismo, pero que no practican. Pablo enfoca pues la parte de Dios en la justificación. Santiago enfoca la parte del hombre en la justificación. Lo que Santiago quiso decir por obras, Pablo lo quiso decir por fe. Solo que uno de ellos habla del desarrollo de la fe, Santiago. Pero Pablo habla del origen, el comienzo, del germen de la fe en sí, lo cual tiene su origen en Dios. Por decirlo así, estos 13 versículos, hermanos y amigos, son el corazón de esta carta. Nos habla de las buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, para las cuales fuimos criados, para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, pues, llenando el espacio, el primer punto de nuestro bosquejo, en la guía que estamos siguiendo, debemos escribir esto: la fe muerta es estéril. Para comprobar su punto, él cita dos ilustraciones. Versículos 14 al versículo 17, él les habla de un hermano que está pasando por una necesidad física extrema. Un hermano que simplemente está pasando por una situación desesperada de necesidad material. Es interesante, hermanos, que este llega a ser un examen de nuestro cristianismo. Cuando veamos una necesidad tangible a la cual nosotros podemos responder, este llega a ser el examen de nuestro cristianismo. Hay que tener cuidado con muchas profesiones de fe. Hay las personas que se convierten en campañas masivas a grandes números, lo cual es bueno, lo queremos, pero hay que cuidarnos del gran peligro de que estas personas no crezcan en su fe. Hoy en día, hermanos, hay muchos enanos en la fe. Hay muchos que todo lo que saben es Romanos 3:23 y Juan 3:16. Y se les olvida que el cristianismo va mucho más allá. Cuando uno se pone en contacto con Cristo, tiene que haber un cambio radical. Ya no puede estar en las pandillas, ya no puede vivir en adulterio, ya no puede estar en los chismes, ya no puede ser desobligado y flojo en la casa, ya no puede ser rebelde y desobediente a los padres, ya no puede ser un patrón mandón y déspota. Cambia.
Es como cuando una persona por accidente llega a tocar algún alambre eléctrico de corriente de 220. Hay un resultado tremendo. Así debe suceder cuando uno entra en contacto con el Señor Jesucristo. La fe dinámica produce un cambio para bien. Por eso el primer punto era: la fe muerta es estéril. En otras palabras, Primera de Juan 3, 17 y 18 nos habla de que no podemos ignorar las necesidades de nuestro hermano. Debemos ayudar. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Como alguien preguntó, un predicador muy famoso dijo: ¿te has unido a una iglesia? ¿Te has bautizado? ¿Has participado en su programa de misiones? La contestación siempre fue no. El ladrón que se convirtió al lado de la cruz de Cristo no hizo ninguna de estas cosas. Al fin se le dijo: quizá, querido amigo, la diferencia es que aquel era un ladrón crucificado y que usted es un ladrón vivo todavía, que todavía no es cristiano. Uno necesita, pues, sostener lo que dice con las palabras. Como alguien dijo, del dicho al hecho hay un gran trecho. Con mucha razón también dijo alguien: las palabras no hablan tan fuerte como las obras. Uno puede afirmar que cierto cadáver ha vuelto a la vida, pero si no se mueve, si el corazón no le late, si la sangre no corre por las venas, si no tiene aliento, todas las falsas pretensiones van a ser silenciadas. ¿Por qué cosa? Por las evidencias, porque resulta claro. La otra ilustración que da es una ilustración que nos hace temblar. Santiago habla de los demonios. Él les dice: la fe muerta es una fe intelectual, es la que ustedes tienen. La fe diabólica es una fe que tiene que ver con el intelecto y también tiene que ver con las emociones, porque ellos tiemblan. En otras palabras, se acordarán que cuando Cristo anduvo en la tierra, los demonios temblaban y los demonios le decían: este es el Hijo de Dios, escúchenlo a Él. Ellos reconocían la deidad de Cristo. Quiere decir que en ese sentido están más adelantados que algunos grupos que no creen en la deidad de Cristo. En otras palabras, la fe no es una fe intelectual, no es una fe emocional. Es una fe que tiene que llegarnos hasta la misma voluntad nuestra, al mero corazón. Se entiende con el intelecto, se recibe con las emociones y se pone en práctica con la voluntad, todo el ser, toda la persona. Entonces quedamos en que la fe es más que un reconocimiento mental. Los demonios son muy conservadores en su doctrina, pero sin embargo no son salvos, porque creen bien, pero andan mal al ser seguidores de Satanás. Alguien ha dicho acertadamente que la fe es como nadar. Nadar, por una parte, es trabajo. Uno tiene que tirarse al agua y manotear. Tiene que evitar echarse unos tragos de agua. Pero también uno tiene que creer que el agua lo va a mantener a flote, no importa cuántas calorías tenga. Entonces es necesario esto, creer. En cuanto a las características de la fe muerta, son las siguientes. La primera es, para ustedes que están tomando notas en su libreta, creer en la existencia de Dios y en la deidad de su Hijo Jesucristo. Si nada más cree así, es todo, está muerta. 2, creer en que Dios juzgará a todo mundo y temblar ante ello. Es una fe mostranca, renca, mutilada, incompleta. 3, creer en la doctrina solo de una manera intelectual. No es fe sana. 4, creer que nuestras palabras son suficiencia, son suficiente fe. 5, creer que una fe de esta clase nos asegura la vida eterna. Esto de ninguna manera. Queridos amigos, queridos hermanos,
El diablo está muy dispuesto a que todo el mundo profese el cristianismo, con tal de que no lo practiquen. Por eso es importante que miremos ahora, por otro lado, ¿qué es la fe viva? La fe viva es fructífera, versículos 26 al versículo 21. Es decir, la fe salvadora abarca la mente, las emociones y la voluntad. Tiene que ver con nuestro concepto, con nuestro carácter y, cómo no, con nuestra conducta. La letra A nos da la primera ilustración, Santiago. La fe de Abraham expresándose de una manera tremenda y poderosa al pasar por aquellas 5 pruebas. Salir de Ur, dejar a su trabajador, ofrecer a su hijo y otras cosas. Una fe presta, obediente, un hombre que llegó a ser amigo de Dios. Pero además de la fe tan poderosa que nos es demostrada por Abraham, vemos también la segunda ilustración, la fe de Rahab. Se nos habla, por ejemplo, del buen samaritano. Él de veras que tuvo fe práctica. Pero el sacerdote y el levita que pasaron antes que él y vieron al herido, tenía una fe falsa, una fe estéril, una fe como la que está combatiendo Santiago. Ellos podían defender la fe, pero ellos no la podían probar. El buen samaritano sí lo hizo. Sin embargo, aquí tenemos a una mala samaritana, Rahab, igual que la mala samaritana de Juan capítulo 4. Sin embargo, ella puso en práctica su fe, creyó en Dios, en su poder, en sus promesas, y obró por proteger a los espías y comprometer su cuello, su vida, en guardarlos. La palabra griega aquí para los espías es ángelos, que también significa mensajeros. Ella era una simple mujer gentil, insignificante. Era una mujer de la calle, una mujer ramera. Y sin embargo, Santiago la usa aquí como una heroína de la fe, como una Josefa Ortiz de Domínguez, como una mujer de alto calibre espiritual. Las características de la fe genuina, ya que en cada uno de los puntos, hay 2 puntos en este estudio. El primero era la fe muerta, la fe que no obra. Y vimos A, su ilustración, hombre necesidad. B, vimos la fe de los demonios. C, vimos lo que no es la fe. Ahora vemos las características de la fe genuina. En primer lugar, no es indiferente, sino que se involucra. Es decir, se dobla las mangas de la camisa, por decirlo así, y se pone a ayudar a aquel hermano. Hace algo. Yo sé, al salir quizá de este estudio, algunos de ustedes se van a topar, a enfrentar con personas que están pidiendo dinero en la calle. Algunos de ellos ancianos, ancianas, otros niños. ¿Qué van a hacer? ¿Dejarlos con algún pretexto en mente? ¿Ayudarlos? ¿Enseñarlos? ¿Investigar la situación real de ellos? ¿Orar con ellos? ¿Testificarles? ¿Decirle como Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy? Y le testificó, le habló del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la fe genuina no es independiente, sino que se asocia con las personas, con aquellos que lo necesitan, con los cristianos. La frase importante aquí es en sí misma, es decir, la fe genuina no se queda sola. Debe formar un matrimonio entre la fe y el amor. Las obras le dan validez a la fe. Es, por ejemplo, como un billete sin la firma del banquero, sin la firma del director del Tesoro Nacional. No tiene ningún valor. Es como una moneda sin la estampa del gobierno. Además, en tercer lugar, también, la fe genuina no es invisible, sino que se muestra. No hay tal cosa como cristianos secretos, hermanos. Todo mundo debe saber de nuestra fe. La palabra mostrar quiere decir aquí, desde el original,
traer a luz, exhibir, dar a conocer. En cuarto lugar, la fe genuina no es intelectual, sino que se origina en el corazón mismo. Vemos, por ejemplo, los versículos 19 al 20. Santiago aquí casi usa un sarcasmo extremo para dirigirse a la persona santurrona, legalista, que se cree muy correcto en su teología, pero que se olvida de ponerla en práctica, que no le pone pies. En conclusión, diríamos, Santiago no está invalidando la fe, no está contradiciendo al apóstol Pablo, no está diciendo que las obras, que la fe no es importante. Su argumento más bien, hermanos, es este, que las obras son una evidencia de la fe. Como alguien dijo, Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no puede dejarnos así. Él ha preparado obras buenas para que vivamos y andemos en ellas, para que otros vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos a cerrar este periodo de estudio con oración. Amante Padre Celestial, a veces nuestro barco, como se dice de la persona que en un remo puso la palabra fe y en el otro puso la palabra obras, va en círculos, no progresando, porque ponemos más el dedo en la teoría, en la doctrina, y se nos olvida poner en práctica aquello que ya creemos. Hay muchos hermanos necesitados en este grupo y en el resto de la congregación, en nuestro vecindario. Ayúdanos para que a través de este estudio podamos estar convencidos de que solamente las obras van a gritar fuertemente diciendo: yo soy cristiano, por eso obro. No para ganar mi salvación, sino porque ya soy salvo. Y que en este lugar una persona sea dirigida a Cristo por el líder de este estudio bíblico. Que de este lugar pueda salir con una fe genuina. Y los cristianos también, reavivados por esta palabra de exhortación, por esta palabra de ánimo práctico. En Cristo Jesús.